Anotación. Comenzando con una descripción de la formación del universo y la evolución de los seres humanos en la Tierra, el ecólogo mexicano debate el impacto que ha tenido la gente sobre el medio ambiente. Asimismo, pone énfasis sobre el hecho de que un deterioro ecológico sostenido significará la destrucción de toda la vida sobre la Tierra, y luego introduce los pasos que debe adoptar la comunidad mundial para evitar este desastre. 1985. De la cubierta del libro. El doctor Raúl Ondarza ubica al lector en una gama de temas de suma importancia y actualidad, para que éste considere cuáles son los efectos de la acción del hombre sobre la Tierra desde que apareció sobre la faz del planeta. La obra contiene interesante información introductoria sobre el origen del universo, la formación de la Tierra y la trayectoria evolutiva del hombre. El autor brinda, de manera clara y sencilla, información suficiente para que el ser humano entienda que los resultados de una catástrofe nuclear y el deterioro ecológico correspondiente darían lugar a la extinción de todo género de vida. Asimismo, el doctor Ondarza delinea los primeros trazos de un proyecto para evitar la destrucción de nuestro hábitat, a la vez que invita a todos los ciudadanos del mundo a utilizar de una manera más racional los recursos de que disponen. Acerca del autor. Raúl N. Ondarza, profesor titular de tiempo completo, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. Director General, Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Prólogo. Deseo agradecer al doctor Felipe Mendoza, de la Academia Nacional de Medicina, quien a finales de 1981 me invitó a impartir una conferencia en el seno de esa academia durante su reunión anual, que se celebraría en la ciudad de Querétaro en enero de 1982. En esa ocasión, el material expuesto me sirvió de base para continuar elaborando este texto. Asimismo, agradezco al doctor Enrique Campos, al señor Arturo Sierra y al maestro en ciencias Christian Fortul, quienes colaboraron en distintas formas con la bibliografía e información. Por lo que respecta al título de la obra, El impacto del hombre sobre la Tierra, aunque me parece muy ambicioso, puesto que es difícil poder precisar y registrar todo lo que el hombre ha causado al planeta desde que apareció sobre éste, sin embargo, es innegable que pudiera resultar nocivo algo de lo que el hombre con su aparición ha ocasionado, y sería aventurado ignorarlo. Por lo tanto, para dirimir este problema, considero que se requerirá todavía de mucho trabajo para definir exactamente qué es lo que hace el hombre en la Tierra y qué es lo que deberá hacer, con base en una determinada filosofía, para definir la calidad de vida que se merece. Índice de contenido. Lado 1, tono 1. Prólogo. Lado 1. Capítulo 1. Introducción. Lado 1, tono 2. Capítulo 2. Origen, edad y tamaño del universo. Lado 1, tono 3. El origen, la edad, el tamaño. Capítulo 3. Historia de la Tierra. Actividad dinámica constante. Lado 1, tono 4. La teoría moderna de Kant-Laplace. Formación del núcleo de la Tierra. Formación de la atmósfera primitiva. Formación de los océanos. El registro del tiempo geológico. La deriva polar. Capítulo 4. Evolución química y origen de la vida. Lado 1, tono 5. La sopa primigenia. Los primeros compuestos orgánicos. Los primeros indicios de vida. Aparición de los metazoarios. El supercontinente Pangea. La deriva continental. Cambios climáticos. Capítulo 5. Origen y evolución del hombre. Lado 1, tono 6. El hombre y sus ancestros. La revolución agrícola. Capítulo 6. ¿Qué es la ecología? Lado 1, tono 7. Concepto de ecología. Producción y cadenas alimenticias. Distintos tipos de ecosistemas.
Capítulo 7. El impacto sobre la vegetación, el clima y la atmósfera. Lado 2, tono 1. Alteración de la vegetación por el fuego. Cambios climáticos. Cambios atmosféricos. Capítulo 8. El impacto sobre el agua, el suelo y el paisaje. Lado 2, tono 2. Cantidad y calidad del agua. Cambios físicos y químicos. Capítulo 9. El impacto sobre los animales. Lado 2, tono 3. Distintas categorías de impacto. Impacto por pesticidas, petróleo y desechos industriales. Capítulo 10. El impacto sobre sí mismo. Lado 2, tono 4. La proliferación de los impactos. Consecuencias bioecológicas de una explosión nuclear. Cáncer. Capítulo 11. Consideraciones finales y recomendaciones. Lado 3, tono 1. Consideraciones finales, recomendaciones. Bibliografía. Lado 3, tono 2. Capítulo 1. Introducción. El hombre, para reconciliarse con la naturaleza, deberá aprender a amarla y comprenderla. Raúl N. Ondarza. A lo largo de la historia, el hombre se ha planteado 3 preguntas básicas referentes a la relación que tiene con la tierra que habita. La primera de ellas considera si la tierra es sencillamente un ambiente apropiado para todos los seres vivos y una creación premeditada hecha por la mano de Dios para el hombre. La segunda se refiere a si los climas, el relieve y la configuración de los continentes han influido tanto en la naturaleza moral y social de los individuos como en la esencia y el carácter de las culturas humanas. Finalmente, la tercera trata de si el hombre, durante su corta estancia sobre la Tierra, la ha modificado a partir de esa condición prístina e hipotética en que se encontraba, y si lo ha hecho, ¿hasta qué grado? Esta última pregunta ha recibido poca atención en forma sistemática, ya que ha sido menos importante en la historia del pensamiento que la segunda, aquella que cuestiona si el ambiente ha influido al hombre. En lo relativo a la primera, se puede decir que a mediados del siglo XVII, cuando se pensaba que la creación había ocurrido hacia el año 4004 a.C., se aceptaba que la naturaleza tenía un origen divino y se había creado para el bienestar de cualquier ser vivo. Nota. En 1650, el arzobispo James Ussher señaló que el instante de la creación ocurrió a las 9 de la mañana del 23 de octubre del año 4004 a.C. La mayoría de los geólogos aceptan la cifra de 4.600 millones de años. Fin de la nota. En especial, en esta concepción se veía al hombre como un administrador puesto por Dios y que tenía la tarea de mejorar el aspecto primitivo de la tierra. En realidad, ya en el Génesis se menciona el concepto de que el hombre estaba por encima de la naturaleza y tenía el derecho de manejarla como amo absoluto. Más tarde, este concepto fue transformado en una filosofía de la ciencia y del progreso por hombres como Francis Bacon, Galileo y Descartes. Bacon veía la necesidad de conjuntar el conocimiento y la inventiva para poder proporcionar al hombre el control de la naturaleza. También durante algún tiempo, en el siglo XIX, la biología se interpretó como fortalecedora de la mente humana, con el derecho de manejar a la naturaleza en la forma que el hombre escogiese. Es así que la teoría de la selección natural de Darwin fue transformada por Spencer en la doctrina de la supervivencia del más fuerte. Por otra parte, puede considerarse que el conde Buffon fue el primer científico occidental que se interesó directa e íntimamente por los efectos del hombre sobre el ambiente natural. Buffon comparó la apariencia de las tierras habitadas con la de las no habitadas y concluyó que las regiones desde antiguo pobladas tienen muy pocos bosques, lagos o pantanos. Sin embargo, poseen muchas malezas y arbustos y sus montañas y suelos están desnudos, pues son infértiles, ya que carecen de la materia orgánica que tienen los bosques de las regiones deshabitadas.
También estuvo muy informado de la domesticación de las plantas y los animales, profundas transformaciones que el hombre realizó en la naturaleza. Por su parte, Charles Lyell, en su obra Los fundamentos de la geología, se refería a la influencia del hombre sobre la Tierra. Decía que la tala de árboles y el drenaje de los lagos y pantanos tendía a variar enormemente el estado de la superficie habitable. Sin embargo, él creía que las fuerzas generadas por el hombre eran insignificantes en comparación con las ejercidas por la naturaleza. Una de las más importantes geógrafas que se preocuparon por este tema fue Maria Somerville, quien claramente apreció los resultados no esperados que se presentaban cuando el hombre aprovecha diestramente la fuerza de la naturaleza para dominar a la naturaleza. Esta es, en efecto, la declaración de una de las leyes básicas de la ecología. Un conjunto de cosas está conectado a otro y en la naturaleza ningún cambio es independiente. La pregunta acerca de la influencia del hombre sobre su ambiente no se analizó en detalle, con base en datos sólidos, sino hasta que George Perkins Marsh publicó su libro Man and Nature, que se refiere a la influencia del hombre sobre los bosques, las aguas y las playas. Marsh no se mostraba totalmente pesimista acerca de la función del hombre, pero tampoco estaba enteramente convencido de los logros positivos de éste. El tema del impacto del hombre sobre el ambiente ha llamado la atención de ciertos estudiosos preocupados por la evolución del paisaje debido al desmonte de los bosques, a la desaparición de algunas especies, a la domesticación de animales, al cultivo de plantas, a la desecación de los pantanos y a la introducción de plantas y animales extraños. En los últimos 20 años, muchos científicos han estado poco preocupados por la relación entre el hombre y la naturaleza, aunque han habido notables excepciones a esta tendencia, y varios han contribuido motivados por el fenómeno que a menudo se llama evolución ambiental o movimiento ecológico. El tema, el impacto del hombre sobre la Tierra, que aquí se aborda, tiene que ver con asuntos de degradación ambiental, contaminación y desertificación, y es, una vez más, un tema que a todos debe importarnos, pues a todos nos afecta. Por ello, se hace necesario crear más conciencia de lo valiosos que son nuestro medio ambiente y nuestras vidas. Antes de entrar de lleno en nuestro tema, creo importante abordar desde el punto de vista del tiempo y del espacio el conocimiento que tenemos sobre el origen del universo y de la Tierra. De esta manera, se podrá comprender aún más la importancia que tiene la ciencia para explicar de una manera integral los fenómenos que han dado lugar al estado actual de nuestro planeta. Capítulo 2. Origen, edad y tamaño del universo. 2.1. El origen. Una de las muchas teorías sobre el origen del universo, la del Big Bang, habla de una explosión que tuvo lugar de 13 a 20 mil millones de años atrás. En los primeros instantes hubo caos por todas partes. No había galaxias ni estrellas, no había nada. Solamente radiación y partículas, movimiento constante, choques violentos, interacción que creaba nuevas partículas, otras que se destruían, temperaturas inimaginables que correspondían a la energía de esas partículas caóticas, un baño brillante de luz y de rayos X, un espacio sin límite, no había centro, no había borde, solo energía por doquier, en todas las formas que ésta puede tomar. A pesar de la fuerza de la gravedad, continuó una rápida expansión. Cada región se alejaba una de otra exactamente, como sucede en la actualidad, como un globo que se expande. Según algunos físicos, antes de esta superexplosión, estaban unificadas las 4 fuerzas de la naturaleza: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza del núcleo atómico y la fuerza débil que produce la desintegración radioactiva. Al haber más espacio para las partículas, éstas disminuyeron sus energías y por consiguiente sus temperaturas. Finalmente todo terminó, caos y destrucción. Pero el espacio continuó expandiéndose y la luz intensa se hizo más débil.
El resto de las partículas de materia que se enfriaban y flotaban se agregaron en nubes de gas. Por último, la gravedad colapsó las nubes en galaxias, estrellas y planetas. Esta es la imagen que presenta la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Este es el escenario inferido de las observaciones y deducido de las leyes de la física, aunque puede no ser absolutamente cierto, porque no podemos estar seguros de que todas las leyes estén entendidas correctamente ni las observaciones interpretadas como se debe. Esta teoría no fue muy aceptada al principio. Solamente dos precursores intrépidos, el matemático ruso Alexander Friedman y el religioso cosmólogo belga Georges Lemaitre, la siguieron sosteniendo. En las primeras décadas de este siglo, los estudios de los astrónomos Vesto Melvin Slipher, Edwin Hubble y Milton Hamerson establecieron las primeras pruebas de un universo en expansión. Ellos mostraron que las otras galaxias se alejan de la nuestra y que a medida que están más distantes se alejan más rápido. Por supuesto que el astrónomo no ve realmente el movimiento de las galaxias, pues están demasiado lejos como para que pueda notar un cambio de posición. Esto requeriría del tiempo de varias generaciones. El movimiento de las galaxias se mide mediante el análisis de las ondas de luz que nos llegan de ellas. A medida que está más lejos la galaxia, más rápido es el viaje que la aleja de nosotros, más se alargan sus ondas luminosas y su espectro se mueve hacia el rojo lejano. Los científicos llaman a este efecto cambio en el rojo. Figura 2.1. La edad del universo puede calcularse a partir de las características de expansión actual. En este diagrama se muestra la separación entre las galaxias en función del tiempo. El punto denominado actualmente corresponde al índice de expansión actual. Sin embargo, del índice presente por sí solo no puede deducirse la edad del universo. El índice probablemente ha disminuido desde la explosión conocida como Big Bang, debido a la atracción gravitacional de la materia que se expande. No se sabe si la expansión continuará por siempre, línea gris, o si en algún momento el universo detendrá su expansión y después se colapsará bajo su propia gravitación, curva oscura. Cualquier posibilidad es consistente con los datos disponibles y con el modelo Big Bang. Una expansión continua sugiere una edad aproximada de 20.000 millones de años. Una expansión seguida por un colapso da una edad de aproximadamente 13.000 millones de años. La edad calculada con base en un índice constante de expansión se denomina tiempo Hubble. 2.2. La edad. La huida de las galaxias tiene dos implicaciones inmediatas. La primera es que si el universo continúa en expansión para siempre, estará cada vez más y más débilmente ocupado, hasta que por último quede vacío y muerto. Esto no sucederá, desde luego, si la expansión se detiene y comienza la contracción. Este concepto, llamado algunas veces Big Crunch, considera que la fuerza gravitacional eventualmente excederá a la fuerza de expansión y el universo se colapsará de nuevo a la etapa de bola de fuego. La segunda implicación de que se alejen las galaxias se relaciona no con el fin del universo, sino con su comienzo. Las galaxias que ahora están separadas deben haber estado juntas alguna vez. Los cálculos muestran que de 13 a 20.000 millones de años atrás, las galaxias debieron haber estado juntas. Así que la densidad promedio del universo entero habría sido tan grande como la de una galaxia individual de hoy. Esto permite concluir que en ese entonces las galaxias no existían como entidades separadas. El hecho de que las galaxias se alejan se explica por un Big Bang del universo, aunque ese Big Bang no se puede probar. Durante muchos años hubo gran discusión sobre una teoría alterna sustentada por tres sabios británicos, Hermann Bundy, Thomas Gold y Freddie Hoyle, que desarrollaron versiones de una teoría de estado en equilibrio. Según sus argumentos, el universo se expande y según las ecuaciones de Einstein, la nueva materia se crea constantemente para llenar los espacios que aumentan. El universo en estado de equilibrio no tiene comienzo y no tiene final,
Y por supuesto no hay Big Bang. Las galaxias antiguas que mueren coexisten con las jóvenes y activas. La teoría del estado en equilibrio, cuidadosamente razonada, ganó varios simpatizantes, pero no justificó otros fenómenos como lo hace la teoría del Big Bang. Los radioastrónomos Arno Penzias y Robert Wilson escucharon con una gran antena ondas de radio galácticas plagadas de un ruido inexplicable. Enfriaron su equipo con helio líquido a menos 452 grados Fahrenheit, o sea, 4 grados Kelvin, únicamente 4 grados sobre el cero absoluto, y encontraron que las ondas de radio térmicas provenían de todos los confines del espacio y que no eran producto del calor de sus aparatos. Este descubrimiento coincidió con las aportaciones de otros científicos de que la radiación liberada en el Big Bang se había enfriado y circunscrito a las longitudes de las ondas de radio. En sentido figurado, se puede pensar que esta radiación térmica es una especie de eco resultante de la explosión. La radiación que midieron estos investigadores corresponde a una fuente con una temperatura de 3 grados Kelvin, detectable claramente por su receptor previamente enfriado. El descubrir que el universo está lleno de ondas de radio con una temperatura de 3 grados Kelvin fue un suceso importante en la historia de la cosmología. Después de que otros confirmaron las mediciones, Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel de Física. Una confirmación adicional a la teoría del Big Bang parte de la observación de la composición química del universo. En particular, las galaxias parece que se formaron de una mezcla de hidrógeno y helio, dos de los elementos más ligeros, en una relación constante de 14:1. Por otra parte, cálculos muy complicados basados en recientes avances en física de partículas indican que alrededor de 3 minutos después del Big Bang comenzó a estabilizarse la formación del hidrógeno y del núcleo de helio en este cociente de 14:1. Esto probablemente explique por qué los astrónomos encuentran dichos elementos en la misma relación a través de todo el universo. Es decir, que el Big Bang podría haber establecido tal proporción desde el principio de la expansión, aunque sería aventurado sostenerlo. La teoría del Big Bang también ofrece una explicación de por qué las galaxias se formaron en una etapa específica de la expansión. Durante mucho tiempo, las temperaturas eran demasiado altas y los átomos se movían muy rápido, de tal modo que se impedía que la atracción gravitacional los reuniese en nubes. Sin embargo, después de alrededor de 1.000 millones de años, a consecuencia de la expansión, se había enfriado el suficiente gas como para que se condensase en nubes y otra vez éstas pudieron colapsarse en galaxias. Otros misterios, resueltos en parte por la teoría del Big Bang, todavía descansan en la interacción de las partículas elementales y en las fuerzas que existen entre ellas. Para colocar esta gran hipótesis en perspectiva, debemos dar un gran salto. Debemos ir de lo más grande a lo más pequeño. Desde todo lo visible de las galaxias distantes hasta el mundo no visible de las partículas subatómicas. Si lo hacemos así, comenzamos a ver cuán interdependientes son las investigaciones de estos dos campos, que parecen tan remotos entre sí, y qué esfuerzos han tenido que complementarse entre los astrónomos y los físicos. Figura 2.2. Ejemplo de una galaxia. La galaxia de Andrómeda parece ser 2 veces más grande que nuestra Vía Láctea y puede que incluya hasta 400.000 millones de estrellas. Se halla a una distancia de 2 millones años luz de nuestro sistema solar y es la galaxia en espiral más cercana a nosotros. Cortesía del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2.3. El tamaño. El contemplar la majestuosa inmensidad del universo es un ejercicio mental que empequeñece la experiencia humana. Para darnos una idea de su magnitud, consideremos que vivimos en un planeta que gira alrededor de una estrella típica de la galaxia conocida como Vía Láctea, la cual contiene 200.000 millones de estrellas. Todavía más allá de esta galaxia, se extiende el universo plagado de otras galaxias arregladas en cúmulos y supercúmulos.
y pensar que hace apenas 60 años se creía que nuestra Vía Láctea era todo el universo. Según los cálculos, el diámetro del universo actual alcanza una dimensión de 20.000 millones de años luz. Figura 2.3. El tamaño del universo. El universo actual alcanza una dimensión de 20.000 millones de años luz y está constituido por miles de millones de galaxias. Para darnos una idea de su magnitud, observemos un punto imperceptible de este universo que tenemos. Por ejemplo, el caso de un supercúmulo local de 100 millones de años luz. En este se observa un grupo local de galaxias que contiene a la Vía Láctea de un radio 50.000 años luz. Dentro de la Vía Láctea se encuentra nuestro Sol y sus vecinos con un radio de 20 años luz, teniendo nuestro Sol como vecino más cercano a la estrella Alfa Centauro con una distancia menor de 5 años luz. Capítulo 3. Historia de la Tierra. Actividad dinámica constante. 3.1. La teoría moderna de Kant-Laplace. La característica más sobresaliente de nuestro planeta, desde sus inicios, hace aproximadamente 4.600 millones de años, ha sido la actividad dinámica, tanto de su atmósfera como de los océanos, de la tenue capa terrestre y de la parte interior profunda, que han estado en constante cambio desde que se formaron. Los seres vivos sencillos y los más evolucionados, las plantas y los animales, han sido una parte integral de la superficie, cuando menos durante las 4/5 partes de la historia del planeta. Como consecuencia de esta actividad constante, a través del tiempo la Tierra evolucionó en una serie de etapas muy diferentes y se mantuvo en un estado de equilibrio dinámico. Este equilibrio involucra un intercambio de materia y energía entre el interior, la superficie, la atmósfera y los océanos, proceso en el que también participan la radiación solar y otros componentes del sistema. Los estudios geológicos, apoyados por el trabajo en geoquímica, geofísica y paleontología, permiten visualizar la superficie de la Tierra como una capa delgada. A partir de estos conocimientos y los que se tienen sobre la construcción y movimiento interno de la Tierra, se logró establecer una teoría sobre la evolución del planeta. Se supone que el Sol, la Tierra y los planetas se originaron por la condensación de regiones particulares de una nube de polvo cósmico, cuya composición original se deduce a partir de la de las rocas terrestres, meteoritos, rocas traídas de la Luna y de las respectivas atmósferas de la Tierra, Marte, Venus y Júpiter. Esta propuesta, en su versión moderna, se conoce como teoría de la creación en frío, sobre la formación del sistema planetario y corresponde a la originalmente propuesta por Kant y Laplace. Nota: Immanuel Kant, filósofo alemán, y Pierre de Laplace, matemático y astrónomo francés, propusieron independientemente la teoría original. Fin de la nota. 3.2. Formación del núcleo de la Tierra. A medida que creció el planeta, se comenzó a calentar debido al efecto combinado de la compresión producida por la caída gravitacional de su propia materia, al impacto, aunque débil, de los meteoritos y al calor provocado por la desintegración de uranio, torio y potasio. Finalmente, el interior se fue fundiendo y a consecuencia de esto se produjo una vasta reorganización del cuerpo entero del planeta. Las gotas de hierro fundido, asociadas con otros elementos, se fueron filtrando y se acumularon en el centro de la Tierra, formando un núcleo que permanece líquido hasta la fecha. A medida que los metales pesados se orientaron hacia el núcleo, la escoria más ligera quedó en la superficie y formó el manto superior y la costra. No se va a narrar aquí la serie de procesos que se supone sucedieron durante la formación de la Tierra en lo que se refiere al núcleo y a la corteza terrestre. Figura 3.2. Las capas de la Tierra. Corteza, manto, núcleo de hierro-níquel. 3.3. Formación de la atmósfera primitiva. Una de las consecuencias del calentamiento del interior de la Tierra fue la actividad volcánica y la formación de las montañas. Todo esto contribuyó no solamente a darle relieve a la superficie,
sino que también provocó un cambio inmenso en la composición del interior. Durante toda esta época, varios gases que se habían quedado encerrados entre los materiales del planeta encontraron su salida hacia la superficie. Por ejemplo, el metano, el agua, el dióxido de carbono, el amoníaco y los gases sulfurosos. Los gases deben haberse condensado en la superficie en volúmenes enormes durante el periodo de reorganización y diferenciación. Cuando estos gases salieron a la superficie, la fuerza de la gravedad, que era suficientemente fuerte, evitó que los elementos ligeros, a excepción del hidrógeno y del helio, escaparan al espacio. La temperatura en esa época debe haber sido muy baja, lo suficiente para permitir la condensación del agua. Disueltos en el agua, los otros gases se combinaron químicamente con elementos, como el calcio y el magnesio, que se desprendieron de las rocas de la superficie por acción de la lluvia. Si la temperatura hubiera sido más alta, el efecto de la atmósfera densa, con su gran contenido de dióxido de carbono, hubiera generado un efecto de invernadero, que parece que sucedió en Venus, dando lugar a que este planeta tenga la atmósfera más caliente. Figura 3.3. Corte del Cañón del Colorado. Clave de los tipos de roca: arenisca, caliza, esquisto arcilloso, caliza, arenisca y esquisto arcilloso, caliza y arenisca y esquisto arcilloso. 3.4. Formación de los océanos. A medida que se fue enfriando la superficie de la Tierra, se fueron formando los océanos por la condensación del agua y comenzaron los procesos de erosión eólica e hídrica exactamente como sucede ahora. El agua líquida ha sido el medio fundamental para transportar y redistribuir los desechos de las montañas que se erosionan. Los ríos de la superficie son las pruebas visibles de las redes que llevan todo el material erosionado hacia los océanos. Ahí, una gran parte se sedimenta en capas delgadas en las profundidades y lentamente se acomodan en el fondo con los movimientos de las corrientes turbias. 3.5. El registro del tiempo geológico. Cualquiera que haya sido el mecanismo de consolidación de la Tierra, la historia de su última parte evolutiva, es decir, después de los primeros 1.000 millones de años, quedó registrada en las rocas de la corteza, que revelan el paso del tiempo como un reloj geológico que empieza a correr en los tiempos precámbricos. Las rocas más antiguas del intervalo conocido como Arqueano, denominadas volcánicas, sedimentarias y metamórficas, indican por su contenido en elementos radiactivos una edad de alrededor de 3.7 mil millones de años. Tabla 3.1. Eones geocronológicos. Esta tabla contiene 3 columnas tituladas Eón. Nota: el eón es la medida más prolongada de tiempo y se fija en 600 millones de años. Después le siguen era, periodo, época y finalmente edad. Fin de la nota. Miles de millones de años, peculiaridades. Y 2 segmentos verticales situados entre las columnas, titulados Registro clásico de fósiles, precámbrico, Registro continuo de rocas terrestres fechadas. A continuación, la lectura de la tabla. Caótico. 6.0, signo de interrogación, a 4.6. Origen del sistema solar. Primeros eventos térmicos de importancia. No existen mediciones directas del tiempo. Adeano. 4.6 a 3.9. Establecimiento del sistema Tierra-Luna. Formación y diferenciación de la Tierra como un planeta. Los océanos se formaron hace aproximadamente 4.000 millones. Las rocas lunares traídas por las naves estadounidenses Apolo 12, 14 y 15 son de hace 4.5 mil millones y las que trajo el Apolo 11 son de 3.6 mil millones. Arqueano. 3.9 a 2.6. Tectonismo. Rocas protocontinentales. Geología inmadura. Primera vida microbiana. Edad de los anaerobios. Proterozoico. 2.6 a 0.6.
Características geológicas modernas de tectonismo y de intemperismo. Comunidades de estromatolitos, cianobacterias. Fanerozoico, 0.6 a 0. Plantas y animales, comunidades de arrecifes. Tabla 3.2. Eón fanerozoico. Esta tabla contiene 4 columnas, tituladas Era, Periodo, Comienzo aproximado, millones de años, Fósiles característicos. Era, periodo y comienzo aproximado, millones de años. Paleozoico, Cámbrico, 580. Ordovícico, 500. Silúrico, 440. Fósiles característicos. Trilobitas, braquiópodos, corales y otros invertebrados. Algas. Era, periodo, comienzo aproximado, millones de años. Paleozoico, Devónico, 400. Era, periodo, comienzo aproximado, millones de años. Paleozoico, Carbonífero, 345, Pérmico, 290. Fósiles característicos, primeras plantas terrestres y primeros vertebrados, peces y anfibios. Era, periodo, comienzo aproximado, millones de años, fósiles característicos. Mesozoico, Triásico, 245, Jurásico, 195, Cretácico, 138. Reptiles, incluyendo dinosaurios, primeros mamíferos y coníferas. Era, periodo, comienzo aproximado, millones de años, fósiles característicos. Cenozoico, Terciario, 66, Cuaternario, 2. Plantas con flores, mamíferos modernos, seres humanos. Si un observador hubiese visto la Tierra desde un satélite artificial en el eón proterozoico, hubiera descrito la superficie de la misma manera que la describiría hoy día. Las rocas proterozoicas son del mismo tipo y abundancia que las rocas de las últimas edades. Solo mediante un aparato adecuado se revelarían algunas diferencias. 3.6. La deriva polar. Las rocas proterozoicas y otras más recientes revelan además algunas inversiones periódicas en los polos magnéticos de la Tierra. Cuando una roca caliente se enfría, se magnetiza en la dirección del campo magnético de la Tierra. El patrón se congela cuando la roca se solidifica. En forma parecida, ciertos sedimentos que contienen partículas magnéticas registran la dirección del campo presente en el momento en que se depositan. La causa de estas inversiones se basa en la inestabilidad en el movimiento del núcleo líquido, que es la fuerza que origina y dirige el campo magnético terrestre. La misma clase de pruebas paleomagnéticas revelan lo que se ha llamado la deriva polar, aunque no es que los polos norte y sur se hayan movido, sino más bien que las características de la superficie de la Tierra se han modificado en relación con los polos. La conclusión se refuerza por las pruebas paleoclimáticas, esto es, por los registros geológicos de climas antiguos, como la presencia de muestras de carbón en regiones polares y de muestras glaciares en zonas cercanas al Ecuador. A partir de esta información, se propone que existía un continente muy grande en el Polo Sur durante el eón proterozoico y que la deriva continental ya se había establecido como un proceso importante que afectaba la conformación geográfica. Capítulo 4. Evolución química y origen de la vida. 4.1. La sopa primigenia. Los primeros compuestos orgánicos. ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? Se piensa que se originó por medio de un mecanismo que puede deducirse de ciertos conocimientos sobre el ambiente químico primitivo de la superficie. Se infiere que se formó una atmósfera primitiva en el Arqueano por el escape de gases desde el interior, tal como ya se había mencionado, y estaba formada por vapor de agua, metano, amoníaco y cantidades apreciables de dióxido de carbono. El oxígeno libre no estaba presente, ya que este es producto de la vida y no un antecedente de ella. La presencia y el carácter de esta atmósfera reductora se deduce del hecho de que la Tierra es mucho más pequeña que Júpiter y más grande que la Luna. Por tanto, Júpiter pudo sostener al hidrógeno, que era el elemento más abundante de la nébula solar. La Luna no pudo retener nada de este gas y la Tierra pasó por un periodo intermedio.
en la cubierta de aire de la Tierra y por abajo de ella, en la superficie del mar y en los grandes lagos, la radiación ultravioleta del Sol era intensa. La superficie no estaba protegida de la luz ultravioleta por una capa de ozono, como ahora, ya que el ozono, O3, se derivó del oxígeno, O2. La alta energía de la radiación ultravioleta promovió la síntesis de varios compuestos orgánicos, como los aminoácidos, los azúcares y los nucleótidos. Posiblemente, algunos de estos compuestos ya estaban presentes, pues ahora se sabe que algunos compuestos orgánicos sencillos están en el espacio interestelar. La reunión de estos compuestos en el mar formó la llamada sopa primigenia, de acuerdo con la hipótesis de Oparin-Haldane. La síntesis de compuestos orgánicos de vida transitoria, sin embargo, no es lo mismo que hacer vida. El siguiente paso tuvo que ser la formación de moléculas grandes y complejas después de mucho tiempo, la de los ácidos nucleicos, que eventualmente darían lugar al mecanismo genético de la reproducción, de tal modo que las células podrían dividirse y dar lugar a nuevas células semejantes. No se puede estar seguro de cuál fue el ambiente químico que pudo apoyar la vida. Lo único que se sabe ahora es que la Tierra tiene vida y que la vida depende de la continua existencia de agua líquida. Actualmente, la Tierra es el único planeta conocido que satisface esta condición y el registro continuo de vida en la Tierra, cuando menos, en los pasados 3.500 millones de años, muestra que el agua líquida ha estado disponible durante todo este tiempo. Figura 4.1. Aparato de Miller, diseñado para mostrar la posibilidad de formación de compuestos orgánicos, aminoácidos, azúcares, etc., a partir de los gases de la atmósfera primitiva. 4.2. Los primeros indicios de vida. Una vez que apareció la vida, comenzó a ejercer un efecto importante sobre la superficie de la Tierra y sobre la envoltura gaseosa que la rodea. Esto se sabe por las diversas formaciones denominadas estromatolitos y por las rocas del Proterozoico, donde los paleobotánicos han encontrado bacterias fósiles que muestran algunas de las características morfológicas de las actuales bacterias azulverdes, cianobacterias. Como todas las plantas fotosintéticas, evolucionaron y desprendieron oxígeno como producto de desecho. Los estromatolitos son formaciones rocosas que originalmente consistían en concreciones lodosas entre las que sedimentaron tapetes de bacterias filamentosas. Los estromatolitos se encuentran presentes en lugares como las Islas Bahamas, Bermudas y Baja California, donde las calizas se depositan durante las mareas. Otra prueba de vida proterozoica es la existencia de algunos depósitos de carbón formados de masas de restos de algas carbonizadas. Por otra parte, las pruebas de vida de tipo bacteriano en rocas sedimentarias de sílice las obtuvieron hace apenas algunos años el paleobotánico Bark Horn de la Universidad de Harvard y Tyler de la Universidad de Wisconsin, quienes descubrieron restos microscópicos de organismos del tipo de las cianobacterias en un esquisto llamado Gunflint Chert, con una edad aproximada de 2.000 millones de años. Figura 4.2. Laguna Figueroa, península de Baja California, México. En esta laguna se encuentran estromatolitos en formación. 4.3. Aparición de los metazoarios. Al final de la era proterozoica, hace 2.6 mil millones de años, de León arqueano, 3.8 a 2.6 mil millones de años atrás, y al comienzo de la era paleozoica, debe haber habido suficiente oxígeno en la atmósfera como para propiciar la evolución de los organismos superiores. Estos fueron metazoarios, es decir, organismos animales que tenían varias células con características ya diferenciadas. Todos estos organismos parece que necesitaron, cuando menos, pequeñas cantidades de oxígeno libre para llevar a cabo sus procesos bioquímicos. El oxígeno no es el único gas atmosférico que partió de la vida, ya que el origen del metano actual, por ejemplo, que está presente en pequeñas cantidades, parece proceder fundamentalmente de las bacterias productoras de este gas,
que lo emiten en grandes cantidades como gas de los pantanos. Por otra parte, la atmósfera también contiene otros gases que son productos muy claros de la vida y no simplemente de reacciones químicas no biológicas. La escala del tiempo se encuentra maravillosamente detallada en la estratigrafía como un reloj preciso y depende de los rápidos cambios evolutivos de las formas superiores de vida que han sido registrados en los restos fosilizados de corales, moluscos y muchos miles de organismos metazoarios. Los estudiosos de la historia de la Tierra nunca han dejado de maravillarse de la velocidad extraordinaria con que surgieron los metazoarios. Téngase en cuenta que entre 3 y 4 mil millones de años la Tierra estuvo poblada por seres vivos unicelulares y después, en unos pocos cientos de millones de años, surgió una diversidad fantástica de organismos invertebrados. Todos los principales fila del reino animal se establecieron rápidamente y las plantas vasculares y los vertebrados le siguieron de inmediato. ¿Fue todo esto un accidente? ¿Una conjunción favorable de continentes, mares y nichos ambientales? ¿O fue la consecuencia inevitable de la formación del oxígeno en la atmósfera terrestre por las bacterias y algas fotosintéticas? Una propuesta aceptable es que la evolución de la atmósfera hasta alcanzar el nivel actual de oxígeno fue la que estimuló la inventiva biológica. Uno de estos inventos fue la cubierta animal, que le sirve como protección de los depredadores y además funciona como base para la unión y fijación de los músculos. Las conchas nos permiten también entender el curso subsecuente de la evolución, tanto del planeta como de sus habitantes, ya que un registro paleobiológico basado únicamente en las partes blandas de los organismos daría solamente algunas indicaciones ligeras del pasado. Los carapachos o las conchas son más que los marcadores de la historia, ya que provocaron cambios importantes en la dinámica del exterior de la Tierra. Por ejemplo, los océanos se poblaron de organismos que secretaron carbonato de calcio y fosfatos de calcio y de sílice en enormes cantidades. Sus restos se depositaron como sedimentos y finalmente se convirtieron en calizas, esquistes y rocas fosfóricas que ahora son una fuente importante de fertilizantes para la agricultura. Figura 4.3. Ejemplo de un estromatolito. La capa superior está formada por cristales de aragonita. Las capas intermedias presentan principalmente colores verde y rojo y corresponden a bacterias fotosintéticas. La capa inferior, la más oscura, está formada por bacterias metanógenas. Figura 4.4. Comparación de un estromatolito fósil A y B con el del descubrimiento más reciente, C y D, cortesía de la doctora Lynn Margulis. Figura 4.5. Reloj espiral que muestra el paso de 4.6 mil millones de años de historia de la Tierra. Cada vuelta de la manecilla representa 1.000 millones de años. Siguiendo el sentido de las manecillas del reloj hacia cero, el presente, la manecilla pasa la primer fecha significativa hace 4.5 mil millones de años. A. Esta es la época que corresponde a las rocas lunares más antiguas que se conocen. La primera vuelta completa de las manecillas lleva a las rocas sedimentarias más antiguas que se conocen en la Tierra. Estos estados corresponden al período arqueano en Groenlandia. B. 350 millones de años más tarde, la manecilla señala a las primeras microestructuras parecidas a los fósiles encontrados en rocas de Suazilandia en África. Estas bien podrían representar la primer flora del planeta. C. Se necesita que la manecilla gire casi una vuelta y media más para que se encuentren algas parecidas a las plantas, aproximadamente hace 2.000 millones de años. Estas se encontraron en Canadá. D. Quedan por recorrer 2 vueltas. En este punto, el período arqueano queda atrás y la mayoría del proterozoico hacia adelante. En media vuelta, se recorren 3 divisiones familiares del período geológico: paleozoico, mesozoico y cenozoico. La historia de la humanidad comienza inmediatamente después, a la izquierda del cero, según C. Ponamperuma, cortesía del doctor
Cyril Ponamperuma. 4.4. El supercontinente Pangea. La deriva continental. El conocimiento más preciso que ofrecen los registros paleozoicos permite a los geólogos considerar los efectos de la deriva continental y, en particular, obtener un mapa más confiable del Océano Atlántico primitivo, anterior al supercontinente conocido como Pangea, que se desensambló durante la era paleozoica. El desensamble de Pangea fue uno de esos raros eventos especiales de la historia posterior de la Tierra que produjo una serie de perturbaciones importantes en la evolución biológica. Una de las consecuencias principales del desensamble de Pangea fue la extinción de cientos de especies de invertebrados y el comienzo de un cambio radical en las clases y poblaciones relativas de animales y especies vegetales. La mayor parte de la extensa cubierta ligera que rodea a cada continente desapareció cuando los continentes chocaron, dejando únicamente un perímetro estrecho alrededor del supercontinente. La destrucción geográfica y los climas extremos concurrentes, incluyendo la glaciación de las partes de lo que son ahora África, Australia y Sudamérica, fueron suficientes para que se extinguieran varias especies. Los sobrevivientes salieron a encontrar nuevos terrenos en el mundo pospaleozoico. La Pangea se movió aparte en el período Triásico, la parte más primitiva del Mesozoico, hasta terminar con la apertura del Océano Atlántico y la localización de los continentes hasta su posición actual. Las partes más antiguas del piso oceánico que se preservaron constituyen una historia descifrable de los océanos del mundo. Se lee en las zonas magnéticas y en las zonas fracturadas del fondo del mar, formados en los extremos en medio del océano y en las zonas que lo rodean. Las nuevas formas de vida que evolucionaron primero durante la era mesozoica dan la apariencia de un mundo moderno. Las tierras se cubrieron con los colores de las flores y el follaje de los árboles deciduales, los pastos y un gran número de hierbas. En el mar, las nuevas algas fotosintéticas, las diatomeas, se hicieron responsables de gran parte de la producción fotosintética primaria de la materia orgánica en el mar. Las diatomeas son organismos unicelulares que secretan capas delgadas de sílice. Al mismo tiempo, surgieron los foraminíferos calcáreos, que son animales unicelulares que viven como las plantas en la superficie del mar. Sus exoesqueletos de carbonato de calcio, que se depositaron en el fondo de los océanos, son la fuente de una clase de sedimentos, los ooser de foraminíferos. Los restos de los foraminíferos son parte de otra historia, ya que permiten deducir las temperaturas antiguas del mar y los climas de la Tierra a partir de la composición de los isótopos y la forma externa de los carapachos. Es decir, tanto la forma del carapacho como las proporciones relativas en este del átomo de oxígeno normal, oxígeno 16, y del isótopo más escaso, oxígeno 18, reflejan la temperatura del agua en que vivían. Figura 4.6. A, B, C y D. Desmembración del supercontinente Pangea. A. Hace 200 millones de años los continentes estaban unidos, formando un supercontinente único conocido como Pangea. Las áreas pardas muestran tierras secas, mientras que las áreas verdes representan mares poco profundos, cubriendo los declives continentales. Las líneas negras indican la posición actual de los continentes en esta masa de tierra. B. Hace 100 millones de años, Norteamérica y Europa habían comenzado a separarse, como lo habían hecho América del Sur y África. El nivel del mar era muy alto, de manera que habían muchas islas pequeñas de tierra seca separadas por mares poco profundos. C. Hace 65 millones de años, Norteamérica y Europa habían comenzado a ampliarse, mientras que América del Sur e India eran todavía islas que se configuraban hacia sus posiciones actuales. También, África estaba separada por otras masas de tierra a causa del alto nivel del mar. D. Hace 40.000 años, los continentes ya habían alcanzado sus posiciones actuales. India había chocado con la masa de tierra de Eurasia, formándose así las montañas del Himalaya.
Estaba en su apogeo la última edad glacial y existía tanta agua encerrada en las capas de hielo que el nivel del mar disminuyó, surgiendo la mayor parte de las áreas de las plataformas continentales. 4.5. Cambios climáticos. La temperatura de los océanos, medida de esta forma, ha revelado un cambio climático importante en los últimos 50 millones de años. La Tierra se fue enfriando, y esto culminó en los últimos millones de años en repetidas glaciaciones. Las más recientes afectaron a la nueva especie, el hombre. Cuando éste ya estaba avanzando en sus culturas primitivas, fue desplazado por los glaciares que cubrían gran parte del norte de Europa, Asia y Norteamérica. Ya en los últimos 10.000 años, cuando los glaciares se redujeron a su presente capa de hielo, probablemente una regresión temporal, el hombre fue la especie que se difundió y ocupó casi todos los ambientes de la superficie del planeta, de tal modo que se convirtió en la última población biológica que ha afectado profundamente el curso de la historia de la Tierra. Hasta ahora nos damos cuenta de que nuestras actividades pueden alterar las delgadas capas de la atmósfera, los océanos y las aguas dulces que hacen posible la existencia de vida en el planeta. Capítulo 5. Origen y evolución del hombre. 5.1. El hombre y sus ancestros. La evolución del hombre se proyecta a través de un tiempo aproximado de 10 millones de años, y comenzó cuando un homínido se separó de la estirpe hominoide ancestral, el chimpancé y el gorila, hace más o menos 4 millones de años. Se supone que el homínido tenía un cerebro pequeño y caminaba sobre sus nudillos. Este tipo de locomoción permite a los cuadrúpedos moverse de un lado a otro y al mismo tiempo sujetar objetos con sus manos. Lo anterior nos hace suponer que el homínido debió superar a los chimpancés en la manipulación de palos y otros objetos. En efecto, el registro de fósiles africanos de hace 4 millones de años revela la presencia de un homínido avanzado, el Australopithecus. Este subhumano tenía una pelvis que le permitía mantener una postura erecta y una locomoción bipedal. El tamaño de su cerebro había aumentado a unos 450 centímetros cúbicos. En los registros arqueológicos de esa época aparecen herramientas sencillas hechas con piedras pequeñas y guijarros. Sin embargo, estas herramientas pueden también haber sido producto de un segundo grupo de homínidos notables por tener un cerebro mucho más grande, 750 centímetros cúbicos. Por otro lado, posiblemente uno de los descubrimientos más sobresalientes de este siglo fue el haber detectado el rastro de 3 de estos homínidos, lo que permitió reconstruir un cuadro asombroso de ciertos momentos de la vida de algunos de nuestros ancestros. El lugar donde sucedió esto se llama La Etoli, que es un área boscosa cercana a la montaña volcánica Sadiman, 40 kilómetros al sur de la garganta de Olduvai, en Tanzania. Las huellas encontradas por casualidad en 1976 por Mary Leakey son las más antiguas de los ancestros del hombre y muestran que hace 3.75 millones de años los homínidos caminaban erectos y con un paso libre como lo hacemos ahora. Después, hace 1,5 millones de años, apareció el primer hombre verdadero, Homo erectus. Aún primitivo con respecto a la morfología de su cráneo y mandíbula, tenía sin embargo una pelvis moderna y un paso largo al andar. Su cráneo se asemeja en tamaño y en otros aspectos al del hombre actual. Muchas de las herramientas de piedra contemporáneas de los fósiles de Homo erectus son núcleos de piedra que tienen escamas en 2 de sus lados. Estas son representativas de la industria aqueuliana. No fue sino hasta hace unos 100.000 años que apareció el Homo sapiens, en la forma del hombre de Neandertal. Aunque su cráneo no es exactamente moderno, el tamaño de su cerebro sí lo es. La mayoría de las herramientas que se encontraron en los sitios de Neandertal representan la industria mousteriana. Finalmente, hace 40.000 años, apareció en escena el hombre moderno, Homo sapiens sapiens. Su cráneo es menos robusto que el del de Neandertal,
y su cerebro es un poco más pequeño. Muchas de sus herramientas de piedra son hojas delgadas, algunas se conocen como puntas de hojas de laurel, y parecen ser más bien ceremoniales que útiles. Entre los artefactos de hueso hay agujas, puntas de arpón, lesnas y estatuillas. Vale la pena mencionar que la definición de hombre es problemática, puesto que en la evolución algunos organismos existentes, que son nuevas formas, tienden a emerger hacia grados imperceptibles de los antecedentes. Además, los restos fósiles de los ancestros del hombre son escasos, fragmentarios y raramente fechables con un grado de precisión. Aunque es justificable separar a los homínidos de los monos superiores con base en su postura erecta, es menos factible distinguir sobre criterios puramente zoológicos entre aquellos que alcanzaron el estatus de hombre. Para calificar a un individuo como humano, un homínido tiene que mostrar evidencias de un desarrollo cultural, como es el caso de la fabricación sistemática de herramientas para manipular el ambiente. Los registros más antiguos que se conocen actualmente, producto de la actividad tecnológica humana, son objetos de piedra, rudimentarios, con alguna punta pulida o con un filo, aunque sea áspero, que se han encontrado junto a restos óseos humanos. Por ejemplo, en el lago Rudolf, en Turkana, Kenia, y en el Valle del Omo, en el sur de Etiopía, existen depósitos que tienen una serie de instrumentos de material volcánico llamado tufa, y que medido por medio de isótopos indica una antigüedad de 2.6 millones de años. Existe otro, en la garganta de Olduvai, Tanzania, famoso por los estudios de la familia Leakey, y que se fechó por medios parecidos en 1.750.000 años. A medida que avanzó la edad de piedra, los utensilios se hicieron más sofisticados, variados y efectivos, y así pudo aumentar la explotación de los recursos vegetales y animales. La piedra, por supuesto, no fue el único material que utilizó el hombre primitivo. También aprovechó los huesos de algunos animales y palos, pero la preservación de estos fue más difícil. Entre los primeros objetos que se usaron como instrumentos, a pesar de la sofisticada utilización, están el cuerno y el hueso como materiales de combate, pero los implementos más elaborados parece que se desarrollaron muy tarde en la prehistoria. Otra característica del hombre primitivo, que parece colocarlo aparte de los primates no humanos, fue su alimentación extraordinariamente omnívora. El material biológico recuperado de sus depósitos en diferentes partes del mundo indica que el hombre del Paleolítico tenía una amplia dieta de carne animal, mientras que los monos superiores, aunque gustaban ocasionalmente de alimento animal, eran vegetarianos. Una consecuencia de ampliar su alimentación fue que, a la larga, el hombre tuvo que explorar un ambiente mucho más amplio. En una etapa primitiva, el hombre descubrió el uso del fuego. Esto indica la regularidad con que se encuentran hogueras asociadas con los sitios del Paleolítico Medio Superior, que dejan poca duda de que el hombre de Neandertal y sus sucesores ya eran capaces de producir fuego. El fuego, como veremos más adelante, es el agente más importante por medio del cual el hombre ha tenido un impacto en su ambiente. Así, podemos ver que se ha encontrado asociado con el hombre de Pekín en los depósitos en Chukutien, que proceden del Pleistoceno medio, y puede que se haya empleado mucho antes en África Occidental. Otra característica importante que coloca al hombre por encima de los animales es el uso del lenguaje. Hasta que los homínidos pudieron desarrollar las palabras como símbolos, pudo existir la posibilidad de transmitir y de acumular la cultura. Los animales pueden expresar y comunicar emociones, pero nunca podrán diseñar y describir objetos. Después de todo, en esta etapa de su desarrollo cultural, el hombre no tuvo ni la capacidad ni la destreza técnica para provocar un efecto sustancial sobre su ambiente. A pesar del uso del fuego, que ya se ha mencionado, puede haber causado difusión de semillas y a través de su actividad cazadora tal vez lo tuvo sobre la extinción de algunas especies animales. Figura 5.1. La cuna de la humanidad. Sitios en África Oriental
donde se encuentran los fósiles que han servido para establecer una vasta disposición de restos de homínidos. La garganta de Olduvai es famosa por los descubrimientos de los doctores Leakey y tiene alrededor de 100 metros de profundidad y más de 30 kilómetros de largo. Se debe al corte efectuado por un río a través de depósitos antiguos que ahora están expuestos y que antes estaban cubiertos por un lago. Figura 5.2. El lugar en que se hallaron las huellas de los primeros homínidos se llama ahora Laetoli, un área boscosa cerca de una montaña volcánica, Sadiman, a unos 40 kilómetros al sur de la actual garganta de Olduvai en Tanzania. La época de sequía probablemente estaba terminando y las nubes de lluvia prometían un alivio. Durante 1 o 2 semanas, el volcán había tronado sin cesar, escupiendo ocasionalmente nubes de ceniza gris que se asentaban sobre las tierras cercanas. Nada violento ni sobrecogedor, solo un rumor constante de movimientos subterráneos, iguales a los que hasta hoy pueden experimentarse en Oldoinio, Lengai, 70 kilómetros al sureste de Olduvai. La ceniza actual del Lengai, que se fragua cuando se humedece y se seca al sol, es igual a la que producía el Sadiman hace 3.75 millones de años. Figura 5.3. Vista más cercana de las huellas de homínidos. Se aprecian también las marcas creadas por gotas de lluvia, así como el rastro de huellas de animales, lado derecho. Son las huellas más antiguas de los ancestros del hombre, y nos muestran que los homínidos hace 3.75 millones de años caminaban erectos, con un paso libre, como lo hacemos ahora. Leakey, Richard E., El origen del hombre, Conacyt. Figura 5.4. Arpones de cornamenta, material que tiene las mismas ventajas que el hueso. Figura 5.5. Primeras herramientas del hombre moderno. Con el surgimiento del hombre moderno, hace alrededor de 40.000 años, la tecnología avanzó significativamente. Aparecieron utensilios precisos y delicados, incluyendo agujas, y se hicieron de hueso. El hueso es menos quebradizo que la piedra y puede utilizarse para hacer implementos que son más delgados y finamente puntiagudos, aunque también fuertes. Figura 5.6. Gráfica del crecimiento de la población en 3 revoluciones: cultural, agrícola e industrial y médica. La revolución agrícola probablemente permitió una expansión de la población humana total a 250 millones para la época de Cristo. En 1650, la población era de 500 millones. Desde ese entonces, y asociados a las revoluciones médica e industrial, los desarrollos en la agricultura y la colonización de nuevas tierras, se propició una explosión demográfica que alcanzó 1.000 millones para 1850. En 1930, 2.000 millones, y en 1975, 4.000 millones. Se calcula que llegaremos a los 5.000 millones en 1987. 5.2. La revolución agrícola. Antes de la revolución agrícola, hace 12.000 años, los grupos humanos vivían de la cacería y de la recolección en las partes del mundo donde esto era posible. En esa época, la población mundial debió haber sido del orden de 5 millones de personas, aunque es muy difícil determinar los niveles de población en estas primeras etapas de desarrollo. Las grandes áreas solo hasta ahora han sido testigos de la migración humana. Por ejemplo, América y Australia estuvieron habitadas, pero no cobraron importancia sino hasta unos 30.000 años atrás. Probablemente, la revolución agrícola permitió el incremento de la población total hasta unos 250 millones en tiempos de Cristo y 500 millones para 1650 después de Cristo. Desde entonces, y asociada con las revoluciones médica e industrial, al desarrollo de la agricultura y a la colonización de nuevas tierras, la población humana alcanzó casi 1.000 millones en el año 1850, 2.000 en 1930, 4.000 millones en 1975 y puede que se alcancen los 5.000 millones en 1987. Evidentemente, el aumento de la población humana en la Tierra es en sí mismo una causa importante de la transformación de la naturaleza, aunque otro fenómeno igualmente relevante ha sido el crecimiento y desarrollo de la cultura y la tecnología.
El desarrollo cultural y técnico que tuvo lugar durante los pasados 2 y 3 millones de años comprende 3 fases principales que forman la base de este análisis. 1. La fase de la cacería y la recolección. 2. La fase del cultivo de los vegetales, agricultura, cuidado o cría de animales y el trabajo en metal. 3. La fase del hombre moderno, urbano e industrial. Capítulo 6. ¿Qué es la ecología? 6.1. Concepto de ecología. Antes de entrar en detalle al tema específico del impacto del hombre sobre la vegetación, la atmósfera, el clima y los siguientes temas, se hace necesario detenernos, aunque en una forma breve, para explicar lo que entendemos por ecología. El término ecología fue acuñado en el siglo pasado por el zoólogo alemán Haeckel y deriva del griego oikos, que significa casa o lugar para vivir. Haeckel consideró la ecología tomando en cuenta la relación de los animales con las plantas y su ambiente orgánico e inorgánico. El término ambiente puede significar varias cosas. Por ejemplo, se le utiliza frecuentemente en referencia a los alrededores inmediatos del organismo, aunque no siempre queda claro si incluye tanto a lo vivo como a lo no vivo. Para el ecólogo, por supuesto, se debe incluir a ambos, o sea, que el ambiente consiste en todo lo que en el universo sea externo al organismo. Por tanto, la ecología comprende todo y casi no queda nada fuera que no sea ecología. El ecólogo puede enfocar su trabajo de investigación a cualquier nivel de organización dentro de la biosfera. Por ejemplo, en el análisis de los ecosistemas se requiere de la física, la química, las matemáticas y otras ciencias que ayudan a comprender la función del ambiente para determinar la distribución y abundancia de los organismos. El ecosistema, visto desde este aspecto, es el nivel superior de organización. Literalmente, es el sistema de los ambientes e incluye tanto a los componentes vivos como a los no vivos del ambiente total. Otros niveles de organización son parte o fracciones del ecosistema. Por tanto, este puede considerarse la unidad funcional básica del estudio ecológico. Independientemente del tamaño y de las diferencias en la estructura física, química y biológica, todos los ecosistemas funcionan de manera similar. La energía del sol es captada por las plantas productoras de materia orgánica, transferida a los organismos consumidores y finalmente a los degradadores. El análisis de las comunidades resulta parecido, pero está más restringido en su enfoque, ya que se refiere a las interacciones de unas cuantas especies, aunque estudia en detalle las transferencias de la energía. La comunidad, que es el segundo nivel de organización, consiste en un ensamble de organismos vivos que participan del mismo ambiente y que constituyen una unidad distintiva. Las comunidades representan los elementos vivientes de un ecosistema y pueden ser grandes o pequeñas, pues varían desde un bosque de coníferas hasta la comunidad de microorganismos que viven en el intestino del hombre. Cada comunidad está compuesta a su vez de varias poblaciones, que incluyen plantas, animales y microorganismos. Los nutrientes fluyen a través de los individuos de una población y su tamaño lo regulan otras poblaciones en la comunidad y las características abióticas del ecosistema en que se encuentran. El estudio de las poblaciones se concreta principalmente a la genética, a la evolución, a los cambios estacionales y a otros fenómenos dentro de una sola especie. Finalmente, el ecólogo puede estudiar el organismo mismo para ver cómo responde al ambiente hora a hora, día a día. Tales estudios son de tipo fisiológico y conductual. El nivel más bajo de organización dentro de la biosfera, en términos ecológicos, es el organismo, que es la expresión viviente de las especies. 6.2. Producción y cadenas alimenticias. A la energía acumulada por las plantas mediante la fotosíntesis se le llama producción, debido a que es el paso de entrada de energía en el ecosistema. La velocidad de almacenamiento energético o productividad
no está enteramente disponible para el crecimiento, porque las plantas también utilizan la energía para mantenerse y reproducirse. Cuando este consumo de energía, mediante la respiración vegetal, se resta a la productividad neta, resulta la productividad primaria. El crecimiento vegetal da por resultado la acumulación de biomasa vegetal. La biomasa se expresa como el peso de materia orgánica seca por unidad de área y difiere de la productividad, en que es el índice de materia orgánica que se forma por fotosíntesis. El nivel de productividad del ecosistema depende de la disponibilidad de nutrientes y de las limitaciones impuestas por los niveles de temperatura y de humedad. Los ecosistemas más productivos son los bosques, los pantanos, los estuarios, los arrecifes coralinos y los ecosistemas agrícolas. En el último caso, por ejemplo, en los ecosistemas agrícolas de arroz y caña de azúcar, la producción neta puede sobrepasar los 3 kilos de materia seca por metro cuadrado al año. Le siguen, en menor nivel, los que producen de 1 a 2 kilos por metro cuadrado por año, como son la mayoría de los bosques templados, la mayoría de los cultivos agrícolas, los lagos, las corrientes y las planicies de pastizales. Los menos productivos rinden de 70 a 200 gramos por metro cuadrado por año. Tal es el caso de la tundra y las regiones alpinas, los desiertos y el océano abierto. El desierto extremo, las rocas y las regiones congeladas, naturalmente, no son productivos. La productividad neta procede de los vegetales que aportan la energía que da lugar al resto de la vida en la Tierra. Las plantas son ingeridas por los consumidores, los cuales a su vez son consumidos por otros. O sea, que en los ecosistemas existe una serie de pasos que constituye una cadena alimenticia. La cadena alimenticia nos permite describir la forma en que fluye la energía a través del ecosistema. A pesar de la complejidad de las cadenas alimenticias, todas tienden a seguir un mismo patrón. Las plantas verdes son la base de la cadena alimenticia y son ingeridas por los animales herbívoros, los cuales convierten la energía almacenada de las plantas en tejido animal. Los herbívoros pueden ser capturados por pequeños carnívoros y estos a su vez por grandes carnívoros, de los cuales pueden existir 2 o 3 tipos distintos. Al final de la cadena se encuentran los carnívoros que no tienen depredadores, pero cuando mueren y se descomponen, vuelven al suelo como clientes para las plantas que comienzan de nuevo la cadena. Un ejemplo de cadena alimenticia es un bosque donde existen varios insectos pequeños que son los consumidores primarios y que se alimentan de las plantas productoras. Un pequeño número de arañas e insectos carnívoros son los consumidores secundarios, que se alimentan de los pequeños insectos, y después se encuentran las aves, consumidores terciarios, que viven de las arañas y de los insectos carnívoros. Finalmente, 1 o 2 lechuzas, que son consumidores cuaternarios, se alimentan de estas aves. Los degradadores, por ejemplo, los mohos, las bacterias, etc., tradicionalmente se consideran el paso final en la cadena alimenticia carnívoro-herbívoro, ya que reducen la materia orgánica en nutrientes, que quedan disponibles nuevamente para los productores. Figura 6.1. Ejemplo de cadena alimenticia. Robles, matorrales. Hojarasca. Coleópteros carnívoros. Fitófagos. Lombrices. Arañas. Musarañas, herrerillos, ratones. 6.3. Distintos tipos de ecosistemas. Existen distintos tipos de ecosistemas, como son de las costas marinas templadas, de las costas marinas tropicales, del desierto, de las altas montañas, de los bosques templados, de los bosques tropicales, etc. Debe señalarse que los ecosistemas pueden estar en forma natural, intactos o degradados, y deben citarse además los ecosistemas artificiales creados por el hombre, como son los ecosistemas agrícolas. El impacto del hombre sobre los ecosistemas ha sido enorme y posiblemente su influencia sobre la vida de las plantas haya sido mayor que sobre ningún otro componente de su ambiente. A través de los cambios que ha producido en la cubierta vegetal, el hombre ha influido sobre los climas, ha afectado los procesos geomórficos y ha modificado la calidad y la cantidad de ciertas aguas naturales.
La naturaleza de los paisajes ha sido transformada completamente por el cambio en la vegetación producido por el hombre. Figura 6.2 A, B y C. Ecosistemas. A. El ecosistema natural intacto se ejemplifica con un bosque de roble maduro que sostiene varias etapas de consumidores en la cadena de herbívoros, con un 10 a 20% de energía en cada nivel trófico que se intercambia con el siguiente nivel. Los símbolos representan diferentes especies herbívoras y carnívoras. La complejidad de la estructura regula el tamaño de la población, manteniendo el mismo patrón de distribución de energía en el sistema año con año. B. El ecosistema degradado. Tiene una cadena herbívora truncada. La producción anual de los pastos de escasa densidad, hierbas y arbustos fluctúa. Véase parte sombreada. Así sucede con la población de herbívoros y carnívoros que se caracterizan por grandes cantidades de individuos, pero pocas especies diferentes. Bajo condiciones extremas, la mayoría de la producción neta puede ser consumida, causando hambre a los herbívoros y acentuando la fluctuación característica de las poblaciones. C. El ecosistema agrícola. Es un caso especial que produce una cosecha más grande que lo normal de producción neta para herbívoros, incluyendo al hombre y los animales que le proveen carne. La estabilidad se mantiene introduciendo energía en los cultivos en forma de pesticidas y fertilizantes. Figura 6.3. A, B, C, D y E. Diferentes tipos de ecosistemas. A. Ecosistema marino templado. B. Ecosistema marino tropical. C. Ecosistema de desierto. D. Ecosistema de bosque templado. E. Ecosistema de bosque tropical. Fin del lado 1.